Se considera en ciencia espiritual que la luz que proviene del sol es fuente no solo de vida física sobre la tierra, a través de la cual nuestro cuerpo, pues, se conserva vivo, sino que también es fuente de la conciencia. O sea que podemos decir que conserva y mantiene la vida espiritual sobre el planeta. Hablar del sol y su importancia para la vida física y espiritual requiere que reconozcamos primeramente que eso que vemos es solamente lo exterior, visible solo a la manifestación exterior, de seres que allí viven. Y por supuesto que esto va mucho más allá de lo que podemos considerar con el intelecto, con el pensamiento que está educado y entrenado para considerar cuestiones materiales, todo lo que percibimos a través de los sentidos. Y nosotros a través de los sentidos, pues no percibimos vida en el sol. Estamos deduciendo a través del pensamiento la posibilidad de que en el sol no solamente haya elementos químicos, o sea, materia y energía que se desprende como luz y que nos llega aquí transformándose en calor, sino que si aquí en la Tierra está apareciendo el fenómeno de la vida y depende de la luz del sol, debemos reconocer allí que entonces el sol está vivo, porque la vida solo viene de lo vivo. No puede venir solamente de una masa material hecha de unos gases. No es posible eso. La vida proviene de lo vivo. De manera que esto es una premisa científica. No se puede decir que la vida pueda aparecer sin que antes hubiera una semilla cuando hablamos de un vegetal. Si apareció una planta, claro, pudiera aparecer no de una semilla, sino de una espora. No importa, funge con una función de semilla, la simiente, donde se ha guardado la herencia de la especie, y entonces se reproduce. O bien por brotes, que ni siquiera requieren eso. Hay plantas que se producen así, pero se requiere la existencia previa de un ser vivo. No puede venir de la nada, o en este caso, del reino mineral, que es inerte. Claro que para la ciencia oficial, esto es un misterio. Y está bien, los misterios siempre van a existir, pero para el pensamiento humano, que es capaz de explorar el universo y hacer luz a través de la comprensión, puede llegar a entender lo que la ciencia espiritual ha investigado, utilizando, claro, no solo instrumentos físicos, porque ya sabemos que físicamente no iríamos más allá de decir que el Sol es hidrógeno más helio y otros gases, sino que allí hay vida. Y eso solamente es, pues, la expresión material.
La luz que nos llega estimula dentro de nosotros no solamente lo biológico. Ya se conocen las funciones que tiene la luz misma para el hecho de sentirse bien a través de la serotonina, por ejemplo, en la sangre. En nosotros está estimulando algo, no solamente a través de la piel o a través de los nervios que reciben la percepción del espectro luminoso, sino que internamente se está recibiendo a otro nivel, anímico espiritual, algo más sutil que proviene de esos seres que allí tienen su morada en el sol. La vida existe en cualquier rincón del universo. Por supuesto que a nivel mineral en la Tierra, esa vida todavía no se está manifestando físicamente, pero allí se está manifestando a un nivel de conciencia mineral, la vida. Necesita un vehículo que pueda manifestar el proceso biológico que ya se ve en el vegetal. El mineral solamente tiene un cuerpo, un vehículo, que es el cuerpo físico hecho de elementos químicos. El vegetal tiene además un segundo vehículo que lo constituye, además de los elementos químicos, tiene esa estructura compuesta de éter y es la que le permite la manifestación de este fenómeno biológico. De manera que la vida en el vegetal tiene un nivel de conciencia un grado adelante que en el mineral. Para nosotros, evidentemente, ya aparece eso que aquí llamamos vida. En el animal se hace incluso más compleja porque aparece lo animado, la vida animada. Y ánima es un término que significa alma. O sea que además de haber vida biológica, hay alma que se manifiesta a nivel grupal por el instinto en las especies, haciendo que la vida sea más compleja. Se requieren instrumentos como el sistema nervioso, que debe transmitir los impulsos para que el alma sienta, sea sensible y se mueva. La diferencia principal del animal con el vegetal es de que se mueve. Este movimiento hacia afuera, pues es el desplazamiento de la forma del cuerpo. Pero hacia adentro se conoce como emoción. Sentimientos, deseos, impulsos. Esto es la psique. Pero la vida expresa algo superior al animal en el reino humano. Y aparece la conciencia de sí mismo. Y a nuestra percepción, pues ya no conocemos ningún otro reino a nuestro alrededor, mucho menos fuera de la tierra. Pero aquí en la tierra son los 4 reinos. Y los reinos que manifiestan vida biológica, que es vegetal, animal y humano, dependen del sol. De tal manera que debe de existir en el sol esa fuerza que se expresa a través del éter, más allá de los elementos químicos, que hace posible la vida. Es por eso que se afirma y se comprende que en el sol hay vida. Y no solamente vida que podemos entender aquí de manera biológica, porque físicamente no hay estados de materia líquida o sólida. Y por eso no puede haber cuerpos como los nuestros. No es posible. Pero eso no quiere decir que no haya vida a otro nivel.
cuando vemos una planta, en especial un árbol que está creciendo, nos damos cuenta que tiene una forma. Cuando ya es adulto, el árbol llegó a su máximo crecimiento. Claro, sigue creciendo las hojas y cambiando hojas. Y llega un momento en que vemos una figura que tiene esa especie de ese árbol. Y podemos percibir que si hay otro árbol cerca que está creciendo y también es grande, o sea, tiene un tamaño similar, se da uno cuenta que sin que se toquen, hay una tendencia allí, por la cercanía del otro árbol, diferente en cuanto a la forma, al otro extremo donde no hay ningún otro árbol cercano. Pareciera como que percibiera el árbol la presencia del otro árbol. Esto lo podemos observar en la naturaleza. No es visible a nosotros esa fuerza, pero ahí hay un aura. En cada árbol hay. Es un aura que ellos despiden y lo perciben, no a nivel anímico, consciente, es a un nivel más sutil. Pero esto es no perceptible a nuestros ojos. La vida misma que se expresa en el árbol, a partir desde que aparece la germinación en la semilla, el crecimiento, el desarrollo, no es perceptible a nosotros, solamente a través de los elementos químicos que forman ese cuerpo hecho de celulosa, que es de lo que está compuesto el vegetal, un carbohidrato. Pero la vida es invisible. Y aunque ese cuerpo, ese vehículo se seque, se desintegre gradualmente, la vida continúa, queda guardada en forma latente en las semillas. De tal manera que existe, independiente de la materia. Y debemos ir más allá y considerar que si aquí en la Tierra tenemos conciencia, no solamente vida biológica y anímica como en el animal, sino tenemos conciencia, debemos de pensar cuál es el origen, de dónde proviene esto. Y si nosotros en este planeta nos encontramos dentro de un sistema cuyo centro está en el Sol, que es la fuente de la vida biológica, ya hemos hablado que también es fundamento de la conciencia, aquí en la Tierra, a través de la transformación de la luz del Sol en glucosa, que se tiene que mantener en la sangre de un ser que es consciente de sí mismo, a través del cerebro. Entonces, si aquí tenemos conciencia, podemos comprender que debe haber conciencia en el espacio, en el sistema donde la Tierra se encuentra, de la cual proviene esa conciencia. Ya podemos decir nosotros que el Sol y la Tierra algún día estuvieron unidos. Ya es posible para la ciencia reconocer este hecho. La Tierra, y no solamente la Tierra, sino todos los planetas en un principio estaban unidos y se fueron separando cada uno de los planetas del Sol para colocarse a la distancia adecuada. Y la Tierra exactamente está allí para que aparezca la vida física y el ser humano pueda aparecer y hacerse consciente de sí mismo. Pero su origen espiritualmente, antes de que tuviera este cuerpo, pues está en el Sol. De manera que si el centro del sistema es el Sol, que es la fuente de esta vida, podemos entender que allí debe haber una conciencia incluso superior por ser el centro mismo. Nosotros somos la periferia. Un planeta pequeño en el sistema solar,
pero claro, que tiene la misión de realizar la vida física y la evolución de la conciencia humana en un cuerpo físico. Pero el hecho de que nosotros no podamos verificar a través de los sentidos la existencia de esa conciencia, de esa vida superior en el sol, no quiere decir que no exista. La ciencia espiritual lo ha investigado. O sea, ha habido quien lo ha hecho, investigadores, que con una facultad específica, latente en todos los seres humanos, han podido percibir esto, que además está registrado en los anales de la crónica Akasha, o sea, en la memoria de la naturaleza que se encuentra en el mundo mental. De manera que se sabe que el sol es el lugar desde donde se regula, se gobierna muy sabiamente todo lo que sucede en este sistema, el sistema solar en el cual vivimos. Allí se encuentra el centro regulador, una especie de cuerpo colegiado, un colegio central, desde donde se realiza lo necesario para que todo el proceso evolutivo se haga ordenadamente. Igual que aquí nosotros comprendemos por esta ley de correspondencia, como es abajo hacia arriba, como es arriba hacia abajo. Todo lo que aquí nosotros organizamos y ordenamos, pues requiere un centro regulador. Y esto, pues lo vemos en cualquier institución educativa que tiene una dirección. Así es como la dirección espiritual del planeta Tierra se encuentra en el Sol. Y esa luz que desprende y que nos llega a nosotros transformándose en sustancia viva para hacernos conscientes, también es emisora, transmisora y conductora de fuerzas espirituales. Así como a través nuestro se expresan fuerzas espirituales que no son visibles. Cada ser humano emite cierta frecuencia vibratoria con ciertos colores. No es visible a los ojos, pero se percibe a través de su conducta, sus palabras, sus gestos. Se percibe cierta altura o cierta bajeza. De tal manera que allí se manifiestan sentimientos y pensamientos que están detrás de esas acciones y no son visibles. ¿Por qué no puede ser posible que a través de la luz nosotros percibamos desde el sol esto que son sentimientos, que son pensamientos, que estimulan cierta conducta en nosotros? El simple hecho de que la luz sea la base de nuestro alimento, eso ya manifiesta que existe en el universo esa cualidad llamada bondad. La bondad existe en los seres humanos y es evidente, sobre todo cuando un ser humano no solo piensa en sí mismo cuando vive, piensa en los demás. Entonces, a través de ese altruismo, sale de sí mismo y piensa en los demás. Esto hace aparecer la bondad en el mundo. De tal manera que se pone al servicio y ayuda a quien lo necesite. Es evidente en las familias cuando los padres se dan totalmente para los hijos. Entonces, podemos decir que ahí se ve la bondad del ser humano. Le podemos llamar el amor. ¿Y acaso cuando nosotros
tenemos alimento todos los días a través de la naturaleza que recibió del sol esta fuerza, nos está expresando algo que podríamos definir como bondad, porque nos alimenta, así como los padres alimentan a sus hijos. Además de que estas fuerzas sutiles están estimulando al corazón humano a un nivel suprasensible para que comience a vibrar a una frecuencia que le permita conectarse con el amor, que es una fuerza universal, cuyo centro se encuentra en el sol de cada sistema. Y que aquí religiosamente la humanidad lo reconoce con el nombre de Cristo. Es un ser que está más allá de lo que conocemos, porque no es un ser humano, no podría estar en el sol, pero es un ser, un individuo. No es un ser humano que necesita un vehículo físico para poder manifestarse, como lo hizo Jesús hace 2000 años, que es un ser humano, como nosotros, que tuvo que nacer a través de una mujer, pero que fue capaz de dar expresión aquí en la tierra a esa fuerza, a esa individualidad cósmica llamada el Cristo, que es el regente supremo del sol. Y por ser aquí en la tierra Jesús, el ser humano, que manifestó la máxima pureza en ese entonces, tuvo la gran dignidad y la gran misión de que el Cristo se pudiera manifestar entre los hombres, entre los humanos, como un ser humano. Y manifestó la conciencia crística, denominándose Jesús el Cristo. Y con ello, dando un ejemplo de que en cada humano se está gestando un Cristo. Porque el amor está potencialmente en cada ser humano, en cada espíritu que está evolucionando. Pero en un principio necesita identificarse consigo mismo, haciéndose consciente. Y esto es la parte egoica, el ego, el yo, que es importante que aparezca en su primera fase así. El yo tiene un aspecto superior, que es el llamado el yo superior, y que está latente en todo ser humano. Porque ese yo individual, personal, reconoce que hay otros yos, no es único, y que además depende de los otros. Somos interdependientes en el planeta. No podemos nosotros decir, yo solo pienso en mí porque no necesito a nadie más. No es posible. Cuando se reconoce que en todos los seres humanos hay otro yo, comienza a germinar el yo superior, cuyo representante en este sistema es el Cristo. De manera que ya está aquí en la tierra esa vibración desde hace 2000 años. Antes estaba desde el sol, nos llegaba desde la periferia. Actuaba incluso a través de los arcángeles. Pero desde hace 2000 años, esta fuerza ha penetrado la tierra hasta sus estratos más profundos, compenetrando todos los reinos. Y gradualmente se hará evidente en las acciones humanas a través de una actitud altruista que va más allá del yo personal, donde nos unimos en conciencia como una familia. Lo reconocemos. Primeramente aquí,
como una verdad de que toda la humanidad es una familia, espiritualmente hablando. Desde el punto de vista físico, los humanos primero sintieron el concepto de familia, el sentimiento de pertenecer a un grupo familiar, que se extendió cuando las familias crecieron y generaron grupos más grandes, tribus, que llegó un momento en que se hicieron comunidades y aparecieron gradualmente las ciudades, las naciones. Pero todo comenzó con el sentimiento de familia. Y todavía está muy intenso ese sentimiento, al grado que muchos individuos, muchos seres humanos, no reconocen más allá de su propia familia corporal a los demás seres humanos como familia. Su familia es la que tiene que ver con su sangre, la familia carnal, los demás no. Pero espiritualmente significa ampliar nuestra conciencia, pues nos damos cuenta que todos los seres humanos venimos de donde mismo. Somos hijos de la misma madre que es la naturaleza, la tierra, y del mismo Padre que llamamos Dios. Por lo tanto, somos hermanos y entonces somos una fraternidad y debemos ser conscientes de ello. Gradualmente se está realizando dentro de cada ser humano esta conciencia y es por eso que se dice que están haciendo el Cristo en cada humano. Pero no puede obligar, no puede presionar, empujar. Eso tiene que ser voluntario. Tiene que ser porque cada quien se da cuenta. Y entonces se armoniza con eso y siente el impulso. Primero porque se hizo consciente y lo acepta, lo reconoce, lo ve. Y cuando a través de reconocerlo y estudiar esto, lo siente porque le produce una inspiración el darse cuenta que toda la humanidad es familia. Esa comprensión, ese pensamiento se vivifica con un sentimiento vivo que lo entusiasma de reconocer a la familia. Ese sentimiento que todos sentimos, la alegría de estar en familia, que se extiende más allá de la familia carnal. Esto debe de ser sentido. Y esto va a estimular, haciendo nacer impulsos en la voluntad, para que nuestras acciones sean cada vez más solidarias, en correspondencia al sentimiento y a este pensamiento de ser conscientes que somos una familia. Es allí que este impulso llamado crístico se va a hacer realidad, realizando el más grande ideal que el ser humano haya concebido, la fraternidad universal. Y si todos los seres humanos logran esto, este planeta se convierte nuevamente en un paraíso. Digo se convierte nuevamente porque temporalmente lo hemos convertido en un infierno, donde los seres humanos tienen que luchar por sobrevivir. Y hay lugares donde la lucha es muy intensa porque hay miseria y grandes necesidades por falta de solidaridad, falta de unión, porque ya tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento para que todos los seres humanos en esta casa, que es nuestro planeta, tengamos lo que necesitamos para vivir dignamente. Vivienda, tenemos los materiales para que todo ser humano tenga una casa digna. Alimento,
tenemos la tecnología para producirlo y para que ningún ser humano sufra hambre. Y tenemos también, además de la posibilidad de producir vivienda y alimento, la capacidad de generar el vestido digno para todos los seres humanos. Tenemos los materiales. Pero mientras todavía domine en los grupos humanos e individualmente esto del egoísmo, la ambición, la codicia, y sobre todo en los grupos que tienen el poder para cambiar las cosas, pues veremos cómo en el mundo todavía hay las injusticias que generan tanta inestabilidad social, guerras, tanta inseguridad, cuando podría ser un lugar en donde disfrutemos todos haciendo lo que más nos gusta. Disfrutemos la vida haciendo lo que más amamos. Esto no es una fantasía, una ilusión del intelecto. Esto es algo que alguna vez será una realidad. Y en la medida que más seres humanos lo reconozcan y lo hagan suyo, este conocimiento, entonces aparecerá la voluntad. Aparecerá en la voluntad el impulso natural y espontáneo de solidaridad. Y es así entonces que podremos decir que en la tierra gobierna lo espiritual a través del amor y a través de la sabiduría. Porque además de amor, lo que recibimos desde el sol son impulsos de sabiduría. A través de la voluntad y la acción solidaria se manifiesta el amor. Pero esa luz aquí manifestada en la conciencia es conocimiento, conocimiento profundo y de altura de lo que es la verdad. Y esto es sabiduría, que está allí en el universo, pero que por estar viviendo aquí en un cuerpo que nos limita, pues no la percibimos todavía completamente. Pero gradualmente, a través de estas energías, estos impulsos, a través del corazón, manifestarán los seres humanos esta sabiduría como lo manifestó Jesús el Cristo. Inconmensurable amor e infinita sabiduría. Bien.